No había ninguna señal de su existencia. Esa noche había desaparecido. Al otro día hicieron la búsqueda por todos lados y no encontraron absolutamente nada. Al parecer aquel toro no era lo que parecía. Pasaron años y nunca se supo de Aurelio. Según las supersticiones se dice que tenía un pacto con Satanás y esa noche había llegado por él, arrastrándolo al mismísimo infierno. Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Muy buenas noches, comunidad. De verdad, esperamos que se encuentren de lo mejor y con el mejor ánimo para escuchar los siguientes relatos siniestros que tenemos preparados esta noche para ustedes. Y sí, tal vez seamos de esos pocos raros que nos apartamos de los demás en estas fechas para seguir escuchando relatos siniestros. Pero sin más por ahora, solo me queda pedirte te relajes, apagues la luz y disfrutar, que ya está comenzando Relatos Siniestros. Soy de Gómez Palacios, Durango, y actualmente vivo en un fraccionamiento que está exactamente al lado del panteón municipal. Por lo tanto, llegan algunos olores extraños, como a descomposición, y es recurrente ver a personas saltándose la malla para entrar al panteón, pues según la gente, estas personas son las que se dedican a hacer trabajos de brujería. En cierta ocasión, me tocó vivir algo realmente escalofriante cuando pasé cerca de ese panteón. Todo comenzó hace algún tiempo, cuando tenía 20 años y trabajaba en el centro de la ciudad, en una tienda que se dedicaba a vender telas y mercería. Después de salir de mi trabajo, regresaba a mi casa caminando, así que siempre llegaba muy tarde porque mi trabajo estaba algo lejos de donde yo vivo. Siempre me tocaba pasar por aquel panteón, el cual es bastante grande y está rodeado únicamente por una reja. Por lo tanto, se puede ver todo lo que está adentro. A pesar de eso, nunca me daba miedo pasar por ahí, pues ya me había acostumbrado. Pero una noche me tocó salir más tarde de lo normal, así que emprendí mi camino hacia mi casa. Por la hora, la mayoría de los negocios ya estaban cerrados y las calles estaban bastante solas. A pesar de eso, continué caminando y pasadas las 12 de la noche, estaba muy cerca de mi casa. Iba escuchando música a través de mis audífonos y de repente, justo al llegar a la esquina de aquel panteón, en un árbol muy grande que estaba ahí, escuché el sonido como si fuera de una lechuza. Me explico, el sonido que hacen las lechuzas, pero no sé cómo se le llame. Bueno, es lo de menos, pero era raro porque también se escuchaba como si fuera una risa. Espero me esté explicando. El sonido de la lechuza y la risa se escuchaban al mismo tiempo. Para ese momento tenía bajo el volumen de la música, así que podía escuchar lo que pasaba a mi alrededor. Para ignorar aquel sonido, decidí subir el volumen de la música y estaba por cruzar la calle para llegar a mi casa, pero justo en ese momento estaban pasando unos cuantos coches, así que me tocó esperar. De pronto, aquella risa la empecé a escuchar cada vez más fuerte, a pesar de que el volumen de la música estaba alto. Intenté calmarme, pero sinceramente ya me estaba invadiendo el miedo. El tiempo se comenzó a hacer eterno y de repente, desde aquel árbol escuché que alguien me decía: ven.
Un escalofrío me recorrió toda la espalda y lo único que quería era cruzar la calle para llegar a mi casa. A pesar de estar aterrada, traté de calmarme e ignorar lo que estaba pasando. El último coche estaba pasando y yo comencé a cruzar cuando de pronto escuché un grito muy feo que decía: ¡Valeria! Yo no me llamo así, pero del miedo las piernas me comenzaron a temblar y como pude, corrí. De los nervios no podía ni abrir la puerta de mi casa, pero después de intentarlo varias veces, al fin logré abrirla. Jamás le conté a nadie lo que escuché, pero desde esa vez decidí no pasar por aquel panteón y preferí llegar por otra calle que llegaba a mi casa. Como a los 2 días me di cuenta de que aquel árbol lo talaron y llegué a la conclusión de que tal vez no fui la única que llegó a tener una experiencia aterradora con aquella esquina. Esto me sucedió hace 2 años, en la Sierra Norte de Oaxaca. Recuerdo que aquel día fui con mi ex a un viaje que ambos planificamos. Elegimos una excursión de senderismo en una zona de la Sierra de Oaxaca. Fue un viaje hermoso. El paisaje era húmedo y lleno de neblina, y aunque llovía intensamente, por ese lado las vistas desde la carretera fueron inolvidables. Una de las paradas que me fascinó fue cuando visitamos un mirador. Casi siempre llueve mucho en ese lugar, y ese día estábamos envueltos en neblina. Aún así logramos ver cómo las nubes se movían a nuestros pies. Aunque me daba un poco de vértigo estar ahí, de la nada comencé a sentir algo extraño. Era como si todas las plantas, los musgos, el agua que escurría por la lluvia y los hongos latieran en la misma frecuencia. Soy una persona muy conectada con la naturaleza y bastante sensible a las presencias, y lo que percibí fue muy hermoso. Fue como si el bosque fuera un ser enorme que me mostrara cada una de las partes con gracia. La energía que sentí allí tenía una fuerza increíble. Después de visitar el mirador, nos dirigimos a un rancho llamado Las Ánimas. Al llegar percibí algo inusual, como si se tratara de tristeza y dolor, pero el rancho lucía muy bonito y sus habitantes fueron muy amables. Desde lejos noté a un señor que me pareció extraño. Su ropa estaba llena de tierra y en ese momento me llegó un olor a excremento de caballo. Aquel señor tenía una mirada intensa y algo escalofriante. Sus ojos son algo que nunca olvidaré. Lo más extraño fue que el perro del rancho empezó a ladrarle, y después de eso, aquel señor volteó hacia donde yo estaba y de manera tétrica comenzó a sonreír y a saltar. Sin darle mucha importancia a eso, iniciamos el recorrido de senderismo y realmente lo que hay en la sierra es de respetar. Las nubes cayeron al cerro y entrando en los árboles, las plantas con olores tan penetrantes y exquisitos. Las aves, entre ellos colibríes enormes que en ningún otro lugar he visto. Creo que aquel que no le tiene respeto a ese lugar se encuentra en graves problemas, porque el bosque tiene una fuerza enorme. En fin, cuando regresamos al rancho para almorzar, había una especie de sumidero que formaba parte del rancho y que me causaba vértigo solo con verlo. Pero eso era extraño porque realmente aquel sumidero no estaba alto. Después, la persona que nos dio el tour comenzó a explicarnos que durante la época de la Revolución Mexicana, Pancho Villa pasó por la zona y justo en ese rancho se desató una masacre en la cual acabaron con la vida de todos los habitantes. De todos los habitantes del lugar.
y después de eso, sus cuerpos fueron arrojados a ese tipo de sumidero que estaba cerca. También nos contó que solo una persona sobrevivió a esa masacre y que esa persona en aquel tiempo salió de viaje a otro pueblo. Cuando regresó semanas después, se encontró con la sorpresa de que todo estaba destrozado y en ruinas. Por eso se le dio el nombre de Las Ánimas a ese rancho debido a la cantidad de personas que perdieron la vida ahí mismo. Regresamos a la ciudad de Oaxaca y nuestro día transcurrió normal, excepto porque sentía algo extraño, pero dejé de pensar en sensaciones. Cuando llegó la noche, aún me sentía perturbada con una sensación de extrañeza, pero aún así traté de dormir. En eso, alrededor de las 3 de la mañana, escuché que alguien golpeó la puerta de la habitación que daba a una pequeña sala de estar dentro de nuestra pieza de hotel. Mi ex también escuchó aquel golpe y me dijo que era imposible que alguien tocara desde ahí, porque la puerta principal estaba cerrada. Pensamos que de alguna forma alguien había entrado, pero lo extraño es que no escuchamos la puerta de la entrada abrirse. Mientras pensábamos en qué hacer, volvieron a tocar 3 veces, y lo más escalofriante es que empezó a oler a excremento de caballo. Ahí sí nos entró terror y esperamos a ver si volvían a tocar. Le dije a mi ex que si era alguien no íbamos a esperar a que abriéramos, y tomé el palo del closet de donde se sostenía la ropa, que era desarmable, y abrí la puerta, pero no había nadie. Checamos nuestros tenis para ver si no teníamos excremento de caballo, pero no, solo olían a tierra. Al día siguiente tuve que comprar varitas de incienso y hacer un ritual para que esa alma encontrara paz. Desde entonces jamás nos volvieron a asustar. Comunidad, dentro de los hechos históricos, realmente Pancho Villa, aunque ese no es un nombre real, no fue como tal un héroe, aunque tampoco llegó a ser un villano. Más bien fue un desvividor serial, porque cometió muchísimos, pero muchísimos crímenes como el que acabamos de escuchar en este relato, que muy posiblemente sea real, que tal vez la banda de este sujeto haya hecho atrocidades. Eso es totalmente real y es un hecho histórico. A veces nos cuentan la historia de otra manera. Te contaré una historia que me contó mi suegra. Ella era de un pueblito de Michoacán y esto sucedió cuando ella era todavía una niña. Su papá iba a la ciudad de Morelia constantemente para vender algunos productos y así sostener a su familia. Se iba muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y regresaba ya en la noche. Él caminaba mucho para ir a su pueblo, a la ciudad, y viceversa, ya que en ese tiempo no había transporte y lo único que utilizaba era carreta o caballo, pero ellos no tenían ninguno de los dos, así que él tenía que ir caminando hasta llegar a la carretera, la cual lo guiaba hasta la ciudad. Uno de esos días, el papá de mi suegra llegó muy asustado a su casa, a lo cual su mamá le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes tan agitado? Él respondió agitadamente: vi al diablo. Y la mamá de mi suegra le cuestionó: ¿estás loco o vienes tomado? A lo que él solo respondió: no he tomado. Déjame contarte. El señor mencionó que cuando regresaba a su casa, en el camino encontró a una perra que acaba de parir a sus cachorros, pero estos eran tan feos que incluso el señor le dijo a la perra: ¿qué hijos tan feos tienes? De alguna
forma de broma o de burlarse de aquel animalito. Pero después de esto, comentó que sacó un taco que su esposa le preparaba para comer en el camino y se lo dio a la pobre perra para que pudiera alimentarse. Aquel señor siguió su camino y justo estaba por llegar al pueblo donde habitaba, cuando de pronto empezó a escuchar los cascos de un caballo. Estos sonidos que escuchaban muy cerca, pero el señor no lo veía por ningún lado. Por más que trataba de buscar de dónde venían aquellos sonidos, de repente cuenta que vio acercarse un hombre vestido de negro, de pies a cabeza, que iba montando en un caballo negro con ojos rojos. El señor se hizo a un lado del camino para que aquella extraña persona que acababa de ver pudiera pasar, pero de pronto, con una voz tenebrosa, aquella persona le dijo al señor: «Buenas noches». El señor respondió el saludo de la misma forma: «Buenas noches, señor». Después de esto, aquel hombre extraño comentó: «¿De casualidad no vio a mi mujer y a mis hijos?». El señor prosiguió diciéndole: «No, señor. En el camino solo vi a una perra recién parida con unos perritos muy feos y hasta le dejé un taco para que comiera». Extrañamente, después de esto, aquel hombre del caballo preguntó: «¿Por dónde mero? ¿Por dónde mero están?». Nuevamente el señor respondió diciéndole: «A medio camino». Y finalmente aquella persona extraña arrancó a todo galope, sin antes decirle al señor: «Gracias por darle de comer a mi esposa y a mis hijos». Esto fue lo que espantó demasiado al papá de mi suegra, y por lo cual salió corriendo. Así fue como llegó demasiado agitado a su casa. Mi suegra cuenta que al día siguiente, después de ese suceso tan tenebroso, toda la familia se mudó de ese pueblo para no volver jamás. En los llanos de San Juan, en aquellos tiempos, vivía un señor llamado Aurelio, dueño de muchos terrenos. En ese entonces, la gran mayoría de las propiedades eran de su pertenencia, pues se podía decir que tenía mucha riqueza acumulada. La gran mayoría de personas describían a Aurelio como un señor honrado y trabajador, pero por otro lado, decían que aquellos terrenos lo habían conseguido gracias a Satanás. Los rumores siempre permanecían, muchos para bien y otros para mal. Aurelio en sus propiedades tenían muchos frutos, además de que la tierra era muy fértil. Se podría decir que también era un buen comerciante, sabía cómo vender sus frutos. Vaya, era muy social y tenía bastantes amistades en la zona. Vivía con su esposa y un único hijo de esa relación. Él heredaría todos sus bienes, todas sus tierras, pero aún era muy joven e inmaduro. Le faltaba mucho para aprender. No le interesaban los negocios, su único propósito era divertirse con los amigos, pero para su edad se suponía que era algo normal. Aurelio tenía sembradas 20 matas de lechosa, específicamente para venderlas. Ya la tenía contadas. Él, desde que las sembraba, ya las tenía negociadas. Un día su hijo llevó a unos amigos al terreno donde Aurelio tenía sembrada la lechosa. Él, al parecer, se dejó influenciar de los amigos y tumbaron 3 lechosas y se las comieron a escondidas. Aurelio se encontraba en una reunión y luego de llegar a casa fue a supervisar el terreno, pero se llevó la sorpresa de que faltaban esas 3 lechosas y pensó que algún ladrón se había metido a robar a la propiedad. Pero por las dudas interrogó a su hijo y él se negó profundamente. Por lo tanto, se había convencido de que algún ladrón había robado en el terreno.
Aurelio, muy enojado y lleno de impotencia, fue donde un brujo para hacerle una brujería al ladrón. Aurelio acordó con aquel brujo que ese ladrón perdería la vida. Cuando llegó ahí, el brujo le dijo que si hacía tal cosa se iba a arrepentir, pero a Aurelio no le importó lo que dijo aquel brujo. Procedieron a hacer la brujería y todo se concluyó allí. Llegando a casa se llevó una gran sorpresa, como era de imaginarse. Se encontró con el velorio de su hijo. Él quedó impactado cuando vio que había matado a su propio hijo. Se arrodilló pidiendo perdón, pero nadie allí entendía qué era lo que estaba sucediendo. Él cargaría con aquella culpa el resto de su vida. Luego de aquello pasaron 10 años y todos se habían olvidado, pero Aurelio aún sentía ese remordimiento. Una noche Aurelio había regresado de vender unas mercancías y estaba muy cansado. De inmediato se dio un baño y se acostó, pero a eso de las 3 de la mañana, mientras se encontraba durmiendo en su habitación, de repente lo despertó un fuerte bramido de un toro. Aurelio pensó que aquel toro le estaba haciendo daños a la propiedad, por lo tanto se levantó de su cama y fue a supervisar. Salió de la casa a oscuras y se dirigió hacia el terreno. Pero la esposa que estaba dentro de la casa escuchó a Aurelio gritar fuertemente. Ella también salió, pero Aurelio no se encontraba por ningún lado. No había ninguna señal de su existencia. Esa noche había desaparecido. Al otro día hicieron la búsqueda por todos lados y no encontraron absolutamente nada. Al parecer aquel toro no era lo que parecía. Pasaron años y nunca se supo de Aurelio. Según las supersticiones se dice que tenía un pacto con Satanás y esa noche había llegado por él, arrastrándolo al mismísimo infierno. Al parecer los rumores eran ciertos, pero lo único que se asegura es que Aurelio no apareció nunca más, como si la tierra se lo hubiese tragado por completo.